nosotros tenemos que informarnos bien de lo que está pasando en el panorama nacional e internacional en términos económicos, y para eso hemos invitado a una persona que tiene una buena imagen, una buena reputación en la sociedad dominicana, y estamos hablando del economista Henry Gebran. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. Gracias aquí por la invitación, un placer seguir estar contigo y ver cómo tú has ido creciendo como el país. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo se ha transformado el país. Y claro que hay que hablar con los que saben. Así y es. Hablar de economía es el fuerte de Henry. Bienvenido seas nuevamente. Henry, la gente de a pie, como decimos nosotros, sí, quisieran escuchar una valoración de alguien que sabe de economía sobre el momento que está viviendo la República Dominicana. Unos denuncian alzas de precios incontrolables, otros hablan de escasez, otros hablan de faltas de disposiciones y medidas. Cada quien habla de algo. Desde la óptica profesional, de la experiencia, ¿cuál es el momento del país en términos económicos? Cómo no, mira, primero de nuevo, gracias por la invitación. Siempre me encanta visitar sitios que yo no conocía todavía, así que de verdad gracias por la invitación. Y siempre interesante estar en vivo y no estar grabando, ¿no? A mí me encanta la inmediatez, ¿no? de los programas en vivo. Entonces, mira, la economía dominicana en este momento está un momento que yo creo que la gente lo está sintiendo, que es un poco contradictorio, porque de un lado, vamos a decir, hay una parte de la economía que anda muy bien, porque después de tantas crisis a través de las cuales hubo que pasar desde el 2020 hasta la fecha, la economía dominicana ha mostrado mucha resiliencia. Es la economía que seguramente este año y el año que viene, a nivel del continente, va a mostrar el crecimiento más fuerte, y eso es positivo porque se necesita crecimiento, porque en función del crecimiento que se crean empleos. Fíjense que una economía como la economía dominicana, si la economía crece menos del 4%, que es una tasa de crecimiento que para muchos países parece imposible de alcanzar, en el caso nuestro menos del 4%, no hay suficiente vigor en la economía para crear los empleos que requiere el mercado de trabajo, porque cada año entra 70,000, 80,000 nuevos entrantes, y vamos a decir de manera estructural, en los últimos 15, 20 años se ve que los empleos crecen a la mitad de lo que crece la economía. O sea, si la economía crece 4%, los empleos crecen 2%, es el mínimo que necesita la economía. Pero tenemos ahora un fenómeno que se nos había olvidado desde hace casi 14 años, que es la inflación. La inflación, que no es un mal solamente dominicano, pero como dice el refrán popular, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Así es. Entonces no seamos tontos, pero entendamos que efectivamente es un problema que es en gran parte, para no decir en su totalidad, casi global, y importado. O sea, definitivamente una parte muy significativa de esta inflación no es porque emitimos muchos inorgánicos, porque se puso mucho, porque hubo desorden en la economía, sino que efectivamente producto no solamente de la guerra en Ucrania, porque creo que es importante señalarlo, la guerra de Ucrania agravó una situación que ya existía antes del 2022, porque esta inflación tan fuerte que tuvimos en absolutamente todo, materias primas energéticas, estamos hablando de petróleo, por supuesto, pero gas natural fue peor, y carbón mineral mucho peor. Después, los alimentos. Ahí hemos visto, mira, la FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas que trabaja el tema de alimentos y agricultura, que mensualmente publica unos índices de precio global de los alimentos que permite tener una mejor idea de lo que pasa a nivel global. Pues hasta el mes de abril, mayo de este año, llegamos a niveles de precio que nunca se habían visto en la historia económica del globo. ¿Okay? Eso nunca se había visto un precio tan alto, y especialmente en rubros que son más sensibles para la economía y para el consumidor dominicano, que son básicamente los cereales y los aceites. Los cereales porque afecta directamente la producción local que tenemos de carne, específicamente pollo y cerdo, ¿verdad? Pero es más el pollo, entonces los huevos también.
Y los aceites, que efectivamente, si bien embotellamos, tenemos nuestras marcas locales, realmente son marcas locales que se hacen con aceite que es importado. Hemos visto que efectivamente, si ustedes ven en los últimos 24 meses, en el caso de los aceites, incrementos de precio que van entre un 60 y un 80%, las carnes, incrementos de precio mayor al 40%. Entonces, la gente dice, caramba, la economía está creciendo. Yo veo que está creciendo la economía. Las cifras que publican el Banco Central son correctas, pero este crecimiento económico que ya anteriormente había dificultad para convertir el crecimiento económico en una mejora en el nivel de vida de la gente, la calidad de vida de la gente, esta situación se agravó por el tema de la inflación, porque ahí la inflación es como el peor impuesto a los pobres. Y fíjense, lo que más ha subido son los alimentos. Los alimentos pueden representar entre 40 y 50% del presupuesto de los hogares más pobres, lo que llamamos el quintil 1, el 20%, los hogares más pobres. Y esto efectivamente ha afectado mucho más a los hogares sensibles. De ahí pues que lo que ha hecho el Estado, que desde el punto de vista de un economista uno pudiera pensar que no es correcto, que es aplicar subsidios muy generalizados. Algunos le llaman populismo. Mire, yo le he puesto un nombre diferente. ¿Cuál es? Yo he llamado eso inversión en paz social. Yo creo que efectivamente es muy costoso. Es muy costoso dedicar más de 40 mil millones de pesos al subsidio a los combustibles, especialmente cuando uno piensa que, en fin de cuentas, la mayor parte del subsidio a los combustibles no lo reciben los hogares más pobres, porque no son los que consumen combustibles. Ahora, pensemos un segundito que en el mes de marzo el presidente Luis Abinader no hubiese anunciado el programa de seguir congelando precio hasta final de este año. El costo de haber puesto los subsidios fue alto. No quiero imaginar lo costoso que hubiese sido no subsidiar los combustibles. Muy probablemente la inflación andaría entre un 15 y un 20%, la economía no hubiese crecido, hubiésemos tenido mayor desempleo y muy probablemente hubiésemos tenido una alteración en la paz social que hoy en día, y pongamos eso en el contexto de lo que es Latinoamérica, la enorme ventaja que presenta hoy en día la economía dominicana, que siempre ha estado creciendo, comparativamente con los demás países, ¿cuál es? Es que ya la gente desde fuera ve que la República Dominicana es el país que goza de mayor estabilidad también política y social. Mire Chile, mire Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia ahora con las elecciones, que no se sabe muy bien cuál va a ser el camino que se va a seguir, Centroamérica, que siempre ha sido... Nicaragua. Entonces, la gente está viendo a la República Dominicana como su nuevo lugar para trabajar desde la región en todos los campos. Y hemos visto recientemente anuncios muy positivos de grandes multinacionales que decidieron instalarse en la región, pero en la República Dominicana, y creo que eso es parte de lo que estamos cosechando ahora, algo que quizás, de un punto de vista muy teórico, económicamente hablando, pudiese ser criticable, pudiese ser mejorable, que es eso, subsidio a los combustibles, a la electricidad, a algunos rubros de la comida. Yo creo que en fin de cuentas terminó siendo la decisión económica más acertada del año 2022. Nadie en el mes de marzo pudo haberse imaginado el impacto tan positivo que iba a tener. Yo creo que esa fue una decisión de verdad muy acertada. Y que no se sabe con el tema de los combustibles hasta dónde vamos a llegar, no. A nivel de subsidio. Henry, vemos una tendencia, si se quiere mencionar, lo de la tasa de política monetaria. Sí. En toda la región. Es bueno explicarle a las personas que nos están viendo y escuchando cómo esto impacta al consumidor, cómo esto impacta a la economía dominicana, o sea, ¿cómo se digiere esto? ¿Por qué están subiendo? ¿Por qué el Banco Central de la República Dominicana, a través de la Junta Monetaria, por supuesto, al igual que todos los bancos centrales del mundo entero, vamos a decir, está inclusive la Unión Europea ahorita, esta semana,
subió la tasa de interés a sus más altos del año 2009, en el caso del euro. Es porque es la política tradicional para enfrentar la inflación. Tradicionalmente la mejor respuesta, o decir, la respuesta automática cuando hay demasiada inflación es subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque ¿qué es la tasa de interés? Es muy sencillo, es el precio del dinero. O sea, ¿cuánto cuesta endeudarse? ¿Cuánto cuesta pedirte un préstamo para que yo vaya a ampliar mi fábrica o comprar un vehículo? Pues mira, la tasa de interés es el precio del tiempo con el cual tú te vas a quedar sin tu dinero y que yo lo voy a estar utilizando. Entonces, cuando sube la tasa de interés, ¿qué pasa con la economía? La economía se enfría. ¿Por qué? Porque al ser más costoso el precio del dinero, el que invierte dice, bueno, mira, vamos a esperar que baje el precio del dinero. La gente que tiene deudas, y ahí sí hay un impacto directo que ya han visto la gente. Y entonces baja no solamente la inversión, sino el nivel de consumo. ¿Por qué? Porque un lugar que tiene un financiamiento con un banco, con una financiera, porque ha comprado un motor, un vehículo, un apartamento, una casa. Ahorita, ¿qué ha pasado? El banco prácticamente cada mes le ha ido subiendo su tasa de interés, lo cual hace que la cuota mensual que estaba pagando al banco o la financiera habrá subido 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 pesos quizás en el mes. Y este dinero que antes estaba disponible para consumir, para irse de viaje, para ir al cine, para ir al restaurante, pues ya no está disponible porque se está pagando al banco para... entonces, esto hace que la economía, entonces, a tener menos inversión, menos demanda, va reduciéndose y se espera que con esto, a ralentizarse la economía, las presiones o los precios bajan. Esto es en la vida normal. Las dificultades que estamos empezando a ver en todos los países, en República Dominicana en un grado menor, pero sí en Estados Unidos, es que por lo fuerte que ha subido la tasa de interés, se debería de haber visto una bajada más marcada de la inflación. ¿Por qué no está bajando tan rápidamente? Porque esta inflación no es tanto por razones monetarias, sino por razones importadas. Entonces, no funciona tan bien. Y además de que se sabe que este tipo de medida funciona, pero tiene un efecto dilatado. O sea, no es algo automático como prender o apagar la luz. Subo la tasa de interés, los efectos se van a ver dentro de 3 o 4 meses. Entonces, en República Dominicana ha subido la tasa en 9 oportunidades en los últimos 11 meses. Pasamos de 3%, que era la tasa baja, a la cual se quedó durante el COVID para animar la economía, lo cual funcionó. Está ahora en 8.25 y no podemos descartar quizás un último pequeño incremento, 0.25, para volver a donde estuvo en el 2009. Fíjate que en el 2009 tuvimos una tasa que inclusive llegó hasta el 9%. Después de esto, aspiramos que si efectivamente se confirma lo que estamos empezando a ver acá, que está empezando a bajar la inflación, que, ojo, para la gente que nos escucha, no debe ser confundido con baja de precio. Correcto. La Atención, base, señores. ¿qué significa? Porque, miren, yo pudiese tener como titular de un periódico, baja la inflación y suben los precios. Sí. Ese hombre se está volviendo loco. ¿Cómo es posible? Pues, es muy sencillo. ¿Qué mide la inflación? La inflación mide la velocidad del incremento de los precios. Cuando la inflación baja, lo único que quiere decir es que están subiendo menos rápido los precios. Pero está subiendo menos rápido sobre precios ya muy altos. Por eso que la gente empezó a reaccionar, lo cual es entendible. Cuando el Banco Central empezó a anunciar de que ya la inflación estaba empezando a bajar, se pueden ver acá. Yo no lo siento, el pollo está caro. Yo fui al colmado y mira, siguen subiendo los precios. Y tienen razón. Los precios están subiendo, lo que pasa es que están subiendo un poquito menos rápido, pero sobre niveles ya muy altos. Y esto va a seguir todavía, yo creo, durante el primer semestre del año que viene, y esperamos pues que a partir de la segunda mitad del 2023, inclusive quizás ver la posibilidad de que baje un poquito la tasa de interés. Okay. Mira, Henry, la gente
le gusta relacionar y comparar un gobierno con otro. Y en este gobierno, independientemente de que se justifique con la inflación importada, como también se justifica con la pandemia, pero cómo se pudiera justificar y si fue necesario o no se le fue la mano al gobierno de en 2 años tomar más dinero prestado que 20 años de gobiernos anteriores. ¿Cómo se justifica eso? ¿Se le fue la mano al gobierno o pudiera justificarse? Depende a partir de cuándo tú sacas la cuenta del financiamiento. Yo siempre he dicho, porque yo siempre he tratado de mantener de manera muy prudente el tema político, porque entiendo que a mí no me corresponde hablar o comentar la política, que me fascina, me interesa, como a todo el mundo. Es como los deportes, o sea, el deporte y la política le interesa normalmente a todo el mundo, ¿no? Sí. Hay más números en la economía, por dicho, así que yo me metí más en la economía que en la política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con lo del COVID, recuerden que en el año 2020, el presupuesto que se hizo, que fue el último presupuesto de los 8 años de Danilo Medina como presidente, obviamente nadie podía prever la catástrofe que fue el COVID, que significó que de marzo a junio todo se apagó, todo cerrado, con la excepción, por dicha, de las industrias que se iban produciendo alimentos y eso, que no pasamos las penurias que hubo en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hizo el gobierno de Danilo Medina como política para mitigar los impactos del COVID fue completamente correcto. Fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa. Ahora, eso costó un dinero absolutamente fenomenal. Claro. ¿Cuál es la excelente decisión que tomó también entrando el gobierno de Luis Abinader? Además de reconducir al equipo del Banco Central, que eso tranquilizó la crisis cambiaria que había en el 2020. El peso estaba sufriendo una devaluación de un 15%. Ahora el peso se ha revaluado, se ha fortalecido. Entonces, esos programas tuvieron un costo para las finanzas públicas entre 150 y 200 mil millones de pesos. No estaba en el presupuesto, pero la decisión que toma Danilo Medina es correcta. E igualmente correcta es la decisión de Luis Abinader de que, aunque esos programas habían sido diseñados e implementados por un gobierno de otro color, los ha seguido, aunque tampoco lo tenía en el presupuesto. A raíz de eso, entonces, se tiene que hacer un presupuesto complementario, claro, porque no había el dinero para esto. Y esto obligó que efectivamente en septiembre del 2020 hubo que emitir bonos soberanos por 3.800 millones de dólares que, tratando de ser lo más justo posible en el análisis, yo digo que, mira, esos 3.800 millones de dólares de deuda no son ni del gobierno de Danilo Medina, ni tampoco del gobierno de Luis Abinader, porque fue la única respuesta posible frente al COVID. Entonces, esos 3.800 millones de dólares, creo que es injusto cargárselo al gobierno actual de Luis Abinader, como sería igualmente injusto cargarlos o decirme que fue una mala decisión. No, eso fue la respuesta correcta, la única respuesta que se podía dar, y por dicha, como la economía dominicana a nivel internacional gozaba de una buena imagen, no fue difícil conseguir esos 3.800 millones de dólares. Una vez que tú sacas esos 3.800 millones de dólares, realmente, mira, el ritmo de endeudamiento que estamos teniendo es muy parecido a lo que había antes, con la única salvedad que, como estamos teniendo de nuevo un crecimiento fuerte, que hemos tenido, en vez de una devaluación del peso, una apreciación inusual del peso dominicano, que hace que cuando tú comparas el mismo monto de deuda en dólares con el tamaño de la economía, ahora tenemos una economía que antes del COVID pesaba 87 mil millones de dólares y este año vamos a terminar en 112 mil millones de dólares. Entonces, como porcentaje del PIB, la deuda ha bajado. Ahora, como stock de deuda, lo que tú ves en dólares, obviamente más alto que en tiempos anteriores, pero yo creo que lo justo es saquemos las deudas que vienen de la intervención pública que fue correcta
tanto por parte del gobierno de Danilo Medina como de las actuales autoridades, porque esto fue, de nuevo, esto fue una inversión en paz social, en recuperar la economía, impedir que la economía se cayera. De hecho, si ustedes ven la literatura de la CEPAL, por ejemplo, que hizo una evaluación de cuál fue la respuesta de los países del continente frente al COVID, si a la República Dominicana le fue bien, es porque precisamente el esfuerzo que se hizo desde el gobierno de todas esas transferencias, todo este dinero, donde el esfuerzo fue mayor fue en la República Dominicana. Y casualmente, donde es que la recuperación económica ha sido mayor, fue aquí en la República Dominicana. Claro, eso tiene un costo. No hay duda, no hay duda alguna de que eso se paga y se sigue pagando en los próximos años con intereses. Claro. Fíjense en el presupuesto del 2023. El presupuesto contempla pagar 2 veces más pesos por el servicio de la deuda, en intereses solamente, que todo el presupuesto del sector salud. Wow. Después del presupuesto de educación, segundo presupuesto de la nación es el del pago de los intereses. Y el pago de los intereses se lleva... salud. Exactamente. El pago de los intereses se lleva el equivalente a 2 años del presupuesto de salud. Entonces, esto es efectivamente un reto hacia el futuro, pero tenemos que entender que frente a todas esas crisis, la agenda no era para hacer grandes transformaciones, para hacer grandes reformas, porque lo que creo que había que tratar de salvar la salud de la gente. Creo que se logró. Yo creo que la República Dominicana ha sido un excelente ejemplo en el manejo del COVID, no solamente por el tema de las vacunas, que yo sé que nunca hizo falta vacunas, pero también en complemento de eso, a diferencia de lo que ha pasado en los países de Europa en especial, aquí los médicos, se ha dejado a los médicos poder tratar a los enfermos. Hubo tratamientos adecuados. Hubo tratamiento adecuado y no se ha esperado que la gente cayera en condiciones graves, ir a cuidados intensivos, y mucha gente se ha muerto en los países supuestamente avanzados porque no se ha permitido a la gente que reciba los tratamientos adecuados. En eso yo creo que la República Dominicana también se ha manejado muy bien. Henry, mira, para nadie es un secreto, y los que están detrás de las pantallas observando lo que aquí conversamos se están haciendo la pregunta porque nos lo hacen continuamente. La República Dominicana ha mantenido una economía estable, fuerte, de un crecimiento asombroso, incluso se ha generado la calificación de milagro económico, tanto en el Caribe como en América en sentido general. Y eso es verdad. La economía ha seguido creciendo, incluso se han abierto nuevos nichos para la inversión, se ha diversificado la productividad del mercado, todo esto es verdad. Pero la gente que está ahí mirándonos nos dice, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que falta para que ese bienestar colectivo de la economía como tal se pueda reflejar en la calidad de vida de la gente? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánta razón tiene la gente? ¿Cuánta razón tiene la gente? Yo creo que eso es el enorme reto que tiene el país, no solamente como sistema económico, sino yo creo que como sociedad misma, ¿no? No se puede seguir con este crecimiento económico que no logra incorporar a toda la gente. Muchos estudios, por ejemplo, el Banco Mundial, muestran que el criterio principal, el factor que más marca la desigualdad en el país es el lugar donde uno ha nacido. O sea, el lugar de nacimiento es el marcador más fuerte para saber si voy a tener oportunidades o no. El desarrollo adecuado es poder realizar tener sus oportunidades. Decidir que si yo quiero hacer una cosa, yo voy a poder lograrlo si yo hago lo que tengo que hacer. Lamentablemente en el sistema actual estamos un poquito lejos de eso. ¿Qué hace falta? Yo creo que debemos primero cambiar esta obsesión que tuvimos durante mucho tiempo con el tema del crecimiento del PIB. Está creciendo el PIB, 7%, 6%, 10%, 12%. Bien, eso era necesario. La economía necesitaba crecer. Fíjense, mira, cerramos los ojos 2 segundos, proyectámonos hacia atrás, hace 25, 30 años.
nadie puede negar que efectivamente aquí ha habido una transformación importante, física, hasta física, ¿no? Del país, y no solamente en la capital y en Santiago. Ya vemos en otras ciudades y provincias, las provincias turísticas. Mire el caso de Punta Cana. O sea, Punta Cana no haya nada fuera de los hoteles. Hoy en día Punta Cana es una ciudad que está creciendo. Entonces, tenemos que hablar menos de crecimiento para sustituir la palabra crecimiento por desarrollo. Desarrollo es tener accesos. Sí. Acceso primero al primer derecho que es necesario ejercer para tener capacidad de ejercer los demás, el derecho a la salud. Doctor, mira, Yo no quiero, obviamente, tocar el debate del 4%. Yo sé que es muy sensible porque ha sido una conquista de alta lucha. Y yo he visto, y yo entiendo eso. Ahora, en algún momento deberemos de tener la capacidad de pensar hasta dónde esta obsesión casi religiosa del 4% en la educación ha sido efectiva. No ha permitido que haya más dinero para la salud. La salud no llega a 1.8% del PIB, cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley, tiene un mandato de que deben estar ya por encima del 4% del PIB. Entonces, si tú no tienes el derecho a la salud, tú no puedes accesar a los demás derechos. O sea, el primer derecho que se tiene que ejercer es el derecho a la salud. Ahí tenemos un enorme reto por delante. Y obviamente, o sea, yo no estoy planteando una cosa o la otra. Yo quiero tener ambas cosas. Yo de chiquito en Francia... Pero equilibrado, ¿no? Yo recuerdo en los restaurantes en Francia hay dos tipos de restaurantes. Los donde al final del menú es queso o postre, y otros es queso y postre. Exacto. Necesitamos queso y postre. Exacto. Queremos ambas cosas. Necesitamos salud, necesitamos educación. ¿Qué nos dice todo eso? Que se necesita un gasto público abundante, pero de gran calidad. Porque es el gasto público que hace la diferencia, que hace que entonces las oportunidades le pueden llegar a los que necesitan más el apoyo. De ahí pues que yo entiendo que lejos de pensar en desmenuzar, en hacer más chiquito el Estado, yo creo que lo que necesitamos no que sea más chico o más gordo el Estado, sino que corra más rápido, que pueda saltar más alto. Queremos tener un Félix, sea más ágil. un Félix Sánchez. Hasta que no tengamos esta calidad de gasto, no va a ser muy difícil hacer que este crecimiento se pueda convertir en desarrollo. Creo que estamos empezando a ver avances, pero es una mochila muy pesada, son muchos años, una deuda social acumulada, y obviamente la gente tiene impaciencia porque tiene todo el derecho de sentirse impaciente. Es que muchos están considerando que hay que hacer una reforma fiscal para poder mejorar muchas cosas aquí en el país y el Estado poder tener un poquito más de ingresos. Han utilizado lo del pacto. Como mencionó lo de la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso está establecido ahí también. Sí. Pero entonces nadie quiere ese costo de poder hacer un pacto. Había la esperanza, ¿no?, de que en esos 4 años sea la oportunidad para este cambio económico. Sin duda alguna, el tema del COVID y ahora la guerra en Ucrania, que tiene sus impactos también, y ya estamos en la segunda mitad de un mandato de 4 años. No se puede hablar. O sea, ya no se puede hablar. Habrá de volver a poner eso en la agenda pública con la campaña, con gane quien gane las próximas elecciones. Yo creo que le va a tocar la responsabilidad de querer seguir transformando el país. Y efectivamente esta transformación pasa por eso. Y cuando hablamos de una reforma fiscal, no debe confundirse con lo que siempre hemos tenido en el pasado. Correcto. Que no realmente reformas, será más que otro tributario, o sea, que era solamente ingresos, aumentar impuestos. Ahí hay el espacio para incrementar las recaudaciones del Estado. El Estado necesita más dinero. De esto yo estoy convencido. Ahora, queremos que tenga más dinero si estamos seguros de que lo va a gastar bien.
lo va a invertir bien. Ahora, si pensamos que no lo va a hacer, pues mira, ya no hay nada de qué hablar, se acabó, mira, hay que cerrar el país, no se va a poder lograr nada. No, yo creo que debemos de pensar que efectivamente, como ya lo están mostrando algunas dependencias del Estado, yo no creo que haya que santificar completamente el sector privado y satanizar completamente al sector público, ni viceversa. Yo creo que hay funcionarios de alto valor. Claro. Yo veo con mucha satisfacción algo que sí ha cambiado en el país. Es que yo sé que en el pasado se cambiaba un gobierno, todo el mundo cambiaba, hasta el perro del vigilante se iba. No, ahora yo estoy viendo que estamos empezando a ver funcionarios de carrera administrativa, gente que ha trabajado en gobiernos anteriores, que siguen trabajando con y eso está muy bien. Eso es muy importante porque toda esa experiencia del Estado tiene un costo, pero tiene un valor enorme. Entonces necesitamos tener un Estado que mejore su capacidad. Entonces sí, hay que tener mayores ingresos, pero el ingreso tiene que ser mayor distribuido. ¿Dónde está la enorme oportunidad? Es que tenemos un sector informal que es tan grande, tenemos tasas de evasión que son tan altas, que cuando se logre rediseñar el sistema, estamos hablando de un sistema que probablemente termine recaudando más, pero con tasas más bajas. Yo estoy convencido de que aquí tenemos el espacio para ir reduciendo las tasas del ITEVIS, que eso es fundamental para mucha gente, que cuando va al supermercado, cuando va al colmado, paga el 18% en bienes de primera necesidad, claro. Productos de higiene, productos alimenticios, por supuesto. Hay, creo, el espacio y la necesidad de bajar el impuesto sobre la renta para las compañías. Ninguna empresa, MIPYMES, se va a formalizar pagando 27% de impuesto sobre la renta. Las grandes empresas lo pueden hacer, ganan dinero, por eso son grandes. Sí. Las empresas pequeñas ganan poco dinero, por eso también son pequeñas. Claro. Entonces, en muchos países del mundo, que vemos que efectivamente, mira, es razonable pensar que una empresa pequeña, o bien porque acaba de empezar, que un bebé, o una empresa que, mira, que es más de subsistencia que de desarrollo, que tiene 1 o 2 empleados, pues mira, no puede estar pagando la misma tasa que pagan los nombres gigantes que todos conocemos en el mercado. Ahora, para lograr eso, necesitamos que efectivamente, al bajar la tasa, se pueda ampliar el universo de contribuyentes y hacer también que, fíjense que a la hora en la cual estamos hablando, todavía en el sector privado, solo 1 de cada 3 empleos es formal. Ese es un reto muy importante. Necesitamos hacer esta transformación para que entonces hay mejores oportunidades, un país más competitivo, un país donde el Estado va entonces a funcionar mejor, y eso nos debería de permitir en seguir escalando las posiciones. Lo que la gente nos ve desde fuera, empezar a realizarlo, pero tiene toda la razón. Tiene que haber esta reforma profunda que toque no solamente el tema de los impuestos, sino el tema de los gastos, reducir el peso de la deuda. Que si bajamos a la mitad del pago de los intereses, podemos duplicar el presupuesto del sector salud, tan sencillo como eso. Entonces, eso es parte de eso, revisar el tema de la seguridad social. Qué bueno que lo tocas, porque estoy deseosa de escuchar a Henri Ebrard, un economista francés aplatanadísimo, es de nosotros ya hace muchísimo tiempo, hace casi 30 años que Henri es nuestro, y justamente queremos escuchar esa visión importante tuya, Henri, respecto a la seguridad social en este país. ¿Cómo definir esto? ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo lograr que la seguridad social, que en el 2001 fue un sueño y fue un gozo cuando se promulgó, se constituya en esa esperanza que hubo en el pasado? Sí, hace 20 años. Así es. Es un buen momento para sacar balance. Y creo que en el caso de la seguridad social, que son varias patas, ¿no? Está el tema de pensiones, está el tema de salud y está el tema de... seguridad laboral, son 3 seguridad laboral, y yo diría 1/4 que nunca se implementó a pesar de lo que planteaba la ley, pero que tiene una parte laboral que es el seguro de desempleo. Así es, el seguro de desempleo. Entonces, si vemos esos 4 temas,
Bueno, el de riesgo laboral no hay mucho que decir. Eso no presentó mucho problema. Funciona mal que bien. Funciona mal que bien, inclusive con los programas de subsidio lactancia y eso, que son buenos programas que a veces ni la gente conoce bien. Así es. El tema del seguro laboral, del seguro de desempleo, entendemos, mire como la crisis del COVID nos enrostró esta falta. Nunca funcionó, el Estado tuvo Al no que tener esto, absorberlo. hubo que inventarse un fase 1, fase 2, para ti quédate en casa para salvar a la gente, tan sencillo como eso. Entonces, en la parte de salud y en la parte de pensión, yo creo que es importante no botar al bebé con el agua de la bañera. Cuando uno tira el agua, después de darle una lavadita. No hay que tirar al bebé con eso. Mire, hace 20 años y ahora, creo que por lo menos hay un avance muy importante, es que hay gente que tiene ahora acceso a servicios de salud que antes no lo tenían. Sí, así es. Eso yo creo que hay que reconocerlo. De que se pueda mejorar, por supuesto. Y de que muy haya bueno, que mejorar, sobre todo si están en Senasa. Que obviamente hay una serie de deficiencias, y ahí no voy a entrar en el debate de las ARS y todo eso, porque a fin de cuentas el catálogo de los servicios lo define la propia sociedad desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y obviamente nos muestra que muchas cosas se tienen que revisar, y obviamente ahí uno se mete con una serie de grandes intereses que obviamente pues ha impedido quizás desarrollar más. Donde yo veo quizás la parte más problemática, porque no es fácil resolver, es el tema de las pensiones. Y ahí, mira, el asunto es duro. Independiente que sea con una AFP, sin AFP, que la AFP sea pública o privada, que de hecho tenemos de las dos. Tenemos privadas, tenemos públicas. Que sea solamente capitalización, que sea por reparto, lo que estamos viendo, inclusive en los países que han tenido sistemas antes que nosotros, hay dificultades porque es un asunto de números. Primero, para que haya pensiones dignas, que debe ser la única función de un sistema de pensión, debe ser esto. El único objetivo es que haya pensiones dignas. ¿Qué es una pensión digna? Hay que acordarse, hay que ponerse de acuerdo sobre qué significa una pensión digna. Yo entiendo una pensión digna, es una pensión que garantice por lo menos el 70% del salario de referencia de la gente. Claro, no entregarle 10,000 pesos a la gente. Independientemente de cuál es el salario de referencia. En algunos países se toma el último salario, los últimos 10 salarios, los mejores 10 salarios de tu tiempo, de tu historial de vida laboral. Bueno, tener entonces un porcentaje no menor al 70%, pero también un salario digno. O sea, no puede haber pensiones dignas donde no hay salarios dignos. Y sabemos que ahí hay un reto muy importante para la sociedad con el tema de los salarios, especialmente ahora con lo que está pasando con la inflación. Segundo tema, tiene que haber una pensión que se proteja, por ejemplo, que la inflación no se vaya a comer. Entonces tiene que prever mecanismos de indexación y finalmente que haya un seguro de salud para el pensionado. Yo entiendo que la definición de pensión digna tiene que cubrir esas tres bases. Si nos ponemos de acuerdo sobre esto, después, señores, es un asunto de ponerle números. Y hay una realidad. Guste o no, pero hay que ser consciente, lo que aporta el patrón, lo que aporta el empleado no es suficiente. Usted puede ganar 100,000, 200,000, 1,000,000 de pesos mensual. Los números nunca van a dar. Tiene que haber un aporte que sea más importante. Y para que así sea, entonces tiene que haber mejores salarios. Porque entonces usted no le puede quitar a los salarios. Entonces, esto plantea efectivamente una reforma que sea muy integral. Pero fíjese, si vamos a discutir el tema de bajar eventualmente la tasa del impuesto a la renta a las empresas, pues eso tiene que ser dando y dando dentro de lo que es este pacto social. Decir, pues está bien, te voy a bajar la tasa de los impuestos, pero yo necesito que tú me mejores el nivel salarial de los empleados. Eso es una negociación inteligente, eso debe ser. Debemos de plantear, tener la capacidad de tener esas discusiones como sociedad, y si lo hacemos, le puede garantizar
que dentro de 20, 30 años, cuando ya nosotros ya no estemos, ¿verdad? Cuando ya estemos entericados de la pobreza. Pero es para eso que tenemos que estar pensando, esa es nuestra responsabilidad hacia las próximas generaciones. Claro. Nosotros todavía estamos a tiempo de aprovechar la buena salud a nivel macro de la economía dominicana, saber utilizarla para entonces sembrar de este crecimiento, sembrar este desarrollo. Eso yo creo que es el reto que tenemos como sociedad. Traiga a Henry de nuevo para acá, porque con Henry nunca se termina. No. Son muchos los temas que domina de esa sapiencia, de esa cranioteca que tiene usted también ubicada. Y el pueblo sí va a necesitar, Henry, que se le explique, porque a veces dicen la gente, no, que los economistas dicen con palabras que no entendemos, cosas que ya sabemos. Pero la realidad de ese pueblo, Henry, es que mira, las clases medias no están viendo ese milagro económico. Pero ya lo ha explicado, él lo explicó Henry, muy de bien, manera pero clara. Tiene que venir más paso para que le diga a la gente qué es lo que con qué lo cuánto. Yo espero que un día de eso el premio Nobel de Economía se le dé a una ama de casa dominicana. Ya, para Bravo, saber cómo hace milagro. bravísimo, Un Henry. buen cierre, Henry, un buen cierre. Muchísimas gracias. Esas mujeres que hacen milagros, la que le echan más agua a la sopa, la que con Pero 100 queda y buena. 200 pesos, caramba, ven que te guarde. Que el marido es el primero que se asombra cuando encuentra comida con esta crisis. Y le guardo un menudito también, que te sobró y a eso. veces pueden sospechar otra cosa. Gracias, Henry, gracias, amigas y Gracias por la amigos, invitación. por permanecer aquí con nosotros. Ustedes están en su mundo con el pueblo.